Madre mía, gente. Acabo de ver algo que me ha dejado helada. Demet Özdemir llorando y llamando a Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Y la razón es para flipar. No es una tontería, no. Es algo que le ha tocado el alma. Pues mirad, resulta que todo esto viene por un perro. Sí, un cachorro. Al parecer, Demet tiene un nuevo amigo peludo y parece que la cosa se ha puesto un poco fea con él. Se le ve a ella destrozada, y en medio de todo este drama, la primera persona a la que recurre es Can. ¿Os lo podéis creer? Después de todo lo que se ha dicho de que sus caminos se separaron, de que cada uno vive su vida, y va y llama a su ex. Para ser honestos, esto me hace pensar un montón. ¿Qué clase de problema tendría con el perrito para llegar a ese punto? ¿Se ha hecho daño? ¿Está enfermo? No me imagino a Demet llorando por algo que no sea serio. Y que llame a Can a él específicamente y eso dice mucho. ¿Significa que todavía hay un vínculo fuerte entre ellos? ¿Que confía en él más que en nadie? Muchos dicen que esto es solo cosa de la presión de ser famosos, de que todo el mundo te mira. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho algo más profundo. Quizás, y esto es solo una idea mía, quizás la separación de Can no fue tan fácil como parecía. Quizás hay cosas guardadas, sentimientos que no se han ido del todo. Y cuando pasa algo así, algo que te desborda, ¿a quién acudes? Es a la persona que te entiende, ¿verdad? Pensadlo, ¿cuántas veces hemos visto parejas que se separan y luego siguen siendo amigos, pero una llamada así y a las tantas llorando? Eso es de otra liga. Esto no es solo un hola, ¿qué tal? Esto es un estoy fatal, necesito hablar contigo. A ver que yo me pongo en su piel. Si tienes un problema gordo, ¿a quién llamas primero? ¿A tu mejor amigo, a tu madre o a tu ex más famoso y con el que todos esperan que vuelvas? Demet ha elegido a Can. Y eso, amigos míos, levanta muchísimas cejas. ¿Estaba Can al otro lado del teléfono, preocupado también? ¿La consoló? ¿Le dio consejos? Porque a ver, Can Yaman tiene una fama de ser muy protector y también de tener un corazón de oro cuando quiere. Si Demet está mal, es normal que él se preocupe. Y aquí viene la gran pregunta, ¿y si esto es una señal? Una señal de que el amor que hubo entre ellos no se ha apagado del todo. Que quizás, solo quizás, esta llamada desesperada del otro lado del teléfono, sea el primer paso para algo más. Algo que sus fans llevan años deseando, ¿no os parece? Yo creo que esto ha removido el avispero. Ha puesto de manifiesto que por mucho que digan que han pasado página, hay hilos que los unen. Y cuando uno de ellos está mal, el otro, al menos por un momento, está ahí. Es como si el instinto de cuidar al otro volviera a aparecer. Y pensando en esto, en la imagen de Demet llorando y pidiendo ayuda a Can. ¿Creéis que esto significa que ella todavía tiene sentimientos por él? ¿O es simplemente la desesperación del momento y la confianza que le tiene como persona? Quiero saber qué pensáis vosotros.